Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ale Cruz Pizarro y en este episodio Dando en Micro hice la ruta completa del Expreso 5 del Metropolitano de Lima en Perú. El Expreso 5 de Lima va desde Plaza de Flores hacia Naranjal, dirección sur a norte, son 19 kilómetros y demoramos unos 45 minutos. Aquí vemos uno de los buses articulados del sistema metropolitano de Lima. Como tendría poco tiempo en Lima, planifiqué el viaje y me hospedé muy cerca de la estación Plaza de Flores para poder justamente conocer este famoso BRT de la capital peruana y poder experimentarlo como un pasajero. Bus Rapid Transit, BRT, son sistemas de tránsito rápido con buses. En este caso es una línea completa que tiene varias estaciones, como un metro pero con buses. Veíamos el estacionamiento de bicicletas, esto es la boletería, aunque justo estaba cerrada por horario de colación, cosa bien bizarra. La tarifa de ese momento eran 3,20 soles para el troncal y 3,50 soles combinando con un bus alimentador que ya veremos al final. Para viajar necesitas una tarjeta. Yo tuve que comprarla en esta máquina. Mostraría cómo hacerlo, pero la máquina tenía algunas mañas. Los pasajeros tuvieron que ayudarme para comprarla. Como referencia, el precio del boleto es como en Santiago de Chile. Son como 800 pesos. Es algo menos que $1, casi $1. Y después de pasar unos torniquetes, entré a la estación Plaza de Flores. Ya en la estación tenía que buscar el lugar donde esperar el bus Expreso 5, que era el que me servía y que planifiqué para viajar. Entonces hay que estar mirando la señalética de la estación y encontrar las puertas de embarque que te corresponden. Ahí va llegando un bus articulado que dice B. Algunos recorridos tienen letras y otros tienen números. Los que tienen letras son servicios regulares, que serían buses que paran en todas las estaciones o casi todas. Los servicios con números son servicios expresos, la mayoría funciona en hora punta y la gracia de Expreso 5 es que funciona en hora valle. Por eso quería viajar en él, era el que más me acomodaba. Aquí ven las estaciones donde para cada servicio o cada bus. Logré alcanzar un asiento con la vista panorámica. Era algo difícil, la verdad. El bus Expreso 5 inicia en Plaza de Flores, pero es una de las rutas más importantes de Lima y como es un bus rápido, entonces siempre lleva mucho público, por lo que pude observar y lo que me contaron otras personas en el viaje. Todo el trayecto completo se hace en un corredor de transporte público, una vía separada de los autos, con paraderos que son verdaderas estaciones, y de hecho se llaman estaciones si las buscas en el mapa. Lima por mucho tiempo, por muchos años, no tuvo un metro, y esta es una de las avenidas más importantes de la ciudad, si es que no es la más importante. El llamado Paseo de la República, también llamado el Zanjón, aunque ahora tiene otro nombre más formal. Yo no conozco tanto de Lima, probablemente ustedes en los comentarios, sobre todo los queridos limeños, peruanas y peruanos, podrán compartirme más de sus experiencias o vivencias. Pero viendo el tipo de trayecto que hace y los hitos que pude ir identificando, sí me parece una ruta estructural súper importante para la ciudad. Cuando planifiqué el viaje, con el mapa fui estudiando los tipos de rutas, los tipos de servicio del metropolitano. El bus Expreso 5 demoró 45 minutos en hacer todo el viaje y en el bus regular, con letra, demoraría poco más de una hora. La vuelta la hice en el bus regular A y después tomé el C. Es un gran ahorro de tiempo y saltarse los paraderos es algo que también siempre se verá divertido. De los sectores que pasa el bus,
uno de los que más me interesaba fue el de Javier Prado. Arriba está la zona de San Isidro, que es un barrio financiero, hay algunos locales comerciales y cerca de esa estación hay unos terminales de buses de Cruz del Sur, servicios de Siva y me parece que hay otras empresas con terminales propios. En esta estación hay una conexión con otro corredor de transporte público llamado Corredor Rojo, donde también pasan otros buses articulados. Los buses no tienen ventilación, pero el conductor tiene un ventilador personal. Lima ese día tenía mucho calor y había algo de sol, cosa que me parece que no es tan usual. Como contexto, para quienes ven por primera vez uno de mis videos, no está de más recordarlo igual. Yo publico acá viajes en transporte público y viajes a lugares que me parecen bonitos, paseos turísticos. Una de mis pasiones es el transporte público, siempre me gustó desde niño. En cada ciudad a la que voy trato de conocer el transporte, de tomar fotos de los medios de transporte que hay. Y aquí te comparto esas experiencias que voy viviendo en esta querida afición. Afición que me ha llevado a conocer personas maravillosas y también un montón de lugares, muchas veces de curioso. En el caso de Lima, vine en avión, volé en un 767 de LATAM, que ese ya lo mostré en el canal, un viaje genial, y tengo viajes en transporte público en muchas ciudades, además de viajes en trenes, en barcos, en aviones, en buses, etc. Espero que se sientan como un pasajero más. En mi caso, hace años que veía fotos de estos buses del Metropolitano de Lima y ahora estaba feliz recorriendo la ciudad y conociendo otra capital sudamericana. Soy feliz con este tipo de cosas. El viaje es bonito, aunque como estamos por debajo de la calle normal y al lado tenemos una autopista, no es como que podamos ver o apreciar la ciudad en su totalidad, pero sí podemos distinguir algunos hitos, como el Estadio Nacional, que ya lo pasamos, eso que era como una cúpula gigante. Hemos pasado por los distritos de Barranco, Miraflores, Surquillo, San Isidro, La Victoria, Lince y ahora estamos en Lima, el cercado de Lima que se le llama a la parte céntrica. Y en esta parte tenemos la zona más rupturista o al menos más curiosa de todo este sistema de transportes, para mí digamos, porque el corredor de transporte público se vuelve subterráneo. Estamos en túneles y acá llegamos a la estación central. Por el nombre uno imaginaría una estación llena de trenes, una estación central de trenes, pero no, es la estación central de estos buses del Metropolitano. Arriba está la Plaza Miguel Grau y el Paseo de los Héroes Navales. La estación central sirve como punto de combinación con todos estos servicios. Es importante notar que como pagamos antes de entrar a la estación y no en el bus, uno podría estar eternamente subiendo y bajando de los buses con el mismo boleto, porque es como cambiar de andén en un sistema de metro. No vas a pagar más siempre que no salgas de las estaciones. Si por algún motivo te pasas del paradero que te corresponde, puedes devolverte esperando un bus del otro lado. Lo importante es ver que ese bus pare en la estación que te sirve, porque ya ves que no todos paran en todas las estaciones. En esta parte céntrica, las vías del corredor de transporte público tienen ramales, hay una bifurcación. Este bus toma el ramal España Alfonso Ugarte y el otro es Lampa Emancipación. En esta parte del recorrido volvemos a la superficie y podemos apreciar mejor la ciudad, porque estamos en medio de una avenida normal, no una autopista. Entonces vemos los barrios, los edificios, también los autos y el transporte que nos rodea, aunque también tenemos semáforos y eso hace un poco más lento los desplazamientos. Esto es la estación España. Por mientras veamos la ficha y seguimos con la ruta. Este bus articulado del Metropolitano de Lima es una unidad Quilong
XMQ6181G, también nombrado Tatsa Puma GNV18. El bus funciona con gas natural vehicular GNV, norma Euro 4, unidad del año 2010, con capacidad para 160 pasajeros, con 41 asientos, hay 22 asientos adelante y 19 asientos atrás, de ellos hay 2 asientos abatibles y un espacio que debería ser para silla de ruedas. King Long es un fabricante de buses chino bastante conocido y con presencia en América Latina. En Santiago de Chile incluso tenemos algunos buses eléctricos nuevos. Y Tatsa fue un fabricante argentino de Grupo Plaza. Esta es la unidad 1000 del bus Tatsa Puma en Buenos Aires. Los buses limeños son un joint venture que se le llama. Fueron fabricados cooperativamente por ambas empresas en conjunto. Los otros buses que trabajan en estas vías fueron construidos por la empresa peruana Modasa junto a las compañías chinas Wanhai y Voluk. Actualmente presentaron un modelo nuevo, Modasa Iron Bus 2 con chasis Scania, pero no pude verlo en servicio en mi viaje, y con este reemplazarían todos los buses antiguos. En esta infografía puede apreciarse mejor la condición de este servicio expreso, con las paradas diferidas y el funcionamiento entre las 9 y las 16:45 horas, con buses cada 15 minutos. Dentro de estas vías del metropolitano existen 3 tipos grandes de servicio: regular, que tiene una letra y que para en todos lados; expreso, que tiene un número y tiene paradas diferidas; y super expreso, que son todavía más rápidos. La mayoría de los buses expreso y super expreso funcionan en horas punta. El expreso 5 es una excepción que funciona en horas valle. Esta es una foto de la tarjeta del bus metropolitano. La tarjeta me costó 4,5 soles, sería como 1,2 dólares, cerca de 1.200 pesos chilenos más o menos. En el supermapa, este viaje aparecerá en la sección Ando en Micro, con el trazado completo. El link de este mapa está en la descripción de cada video. Este video es presentado por mis libros. Yo soy escritor y editor de libros independiente. Corte de cinta, Los héroes del tiempo, Bendita elegancia, Iris, el sonido de las caracolas esperan por ti. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Y un enorme agradecimiento a los miembros del canal y quienes dan sus super gracias. Gracias por creer y confiar en mi trabajo y mis pasiones, de verdad. Seguimos el viaje yendo hacia la zona norte de la metrópolis de Lima, conociendo esta capital peruana. La verdad, comprender el transporte público en Lima es un misterio. Yo creo que muchos limeños no lo entienden, mucho menos yo lo voy a entender con 2 días de estadía. Pero para que se hagan una idea, o al menos lo que yo entiendo, el metropolitano tiene este servicio con estos buses articulados y hay otros buses de corredores complementarios, como el corredor rojo que les conté. Esas rutas funcionan por estas vías separadas de 2 autos y funcionan con la tarjeta del metropolitano. Lima tiene metro, aunque le dicen tren, pero es el metro de Lima. Tiene la línea 1 y la línea 2, aunque por el momento son pocas estaciones en la última línea. Pero la tarjeta del metropolitano no sirve en el metro, no están integrados. Y de hecho la línea 1 es paralela a todo este viaje que estamos haciendo, así que tampoco la cruzamos. Si quieres viajar en metro, necesitas otra tarjeta y son otras tarifas. Y a la vez, separado del metropolitano y separado del metro, la mayoría del transporte urbano son un montón de buses de diferentes colores, carrocerías y años, con las llamadas rutas tradicionales, que varias aparecen en el video y de las que he visto son unas rutas que me parecen súper largas. Junto a esas líneas urbanas hay otro montón de líneas, pero que son de transporte informal, con buses grandes y también con furgones. En resumen, esta cara de Lima que vemos es lo más ordenado de la ciudad, pero la regla general es un caos y un desorden, que es lo que está fuera de estas vías. En el trayecto pasamos un hospital, el río Rímac, y en esta parada llamada Uni está la Universidad Nacional de Ingeniería. Me imagino que acá llegan varios estudiantes. Fuera de ese contexto general caótico de Lima,
Lo cierto es que mi experiencia con el Metropolitano de Lima sí me pareció un transporte ordenado, de buen nivel, fácil de entender y bastante amigable con el turista. Y con los buses nuevos que deberían llegar como renovación, pues debería quedar muchísimo mejor. Eso sí, al leer noticias o publicaciones sobre este servicio, algunas personas dicen que los buses viajan muy llenos y que la experiencia obviamente no es tan cómoda. Yo viajé sentado, evitando las aglomeraciones, pero claro, viajando atrás sí debes ir con mucha gente. He tenido la bendición y fortuna de poder viajar y conocer el transporte de varias ciudades. Siempre quiero seguir recorriendo y conociendo más. En este humilde canal de YouTube puedes ver el transporte público de Santiago de Chile. Tengo muchos recorridos de micros grabados. Hay varias líneas que usan corredores de transporte público: 210, 401, 506, 516, por nombrar algunas. Está el transporte en Buenos Aires con varios videos, la línea 34 con el Metrobús de Buenos Aires, la línea 110 de Mendoza con buses eléctricos, los buses super articulados y trolebuses de Sao Paulo. Tengo buses biarticulados de Curitiba, aunque no sé si alcance a publicarlo antes que este video, pero sirven para conocer otras experiencias, comparar, ver cómo es en otras ciudades, y siempre estoy conociendo y recorriendo más cosas. De la ruta que hacemos, otro punto muy interesante para los aficionados del transporte es la zona cercana a la estación Tomás Valle, porque está el centro comercial Plaza Norte y ahí existe un super terminal de buses en Lima, el terminal Plaza Norte. No lo pude conocer en persona, pero sí me gustó que este bus podría llevarme a ese terminal. Pasa por Javier Prado. Tengo muchas ganas de viajar en bus por Perú, pero eso será para otra ocasión, para otro viaje. Aquí aprovecho de saludarlos, lo estoy pasando bien en el Metropolitano de Lima y el bus por dentro no se ve tan lleno, pero hay que ver el horario y que ya pasamos la zona céntrica y nos queda una sola parada. En las partes céntricas el bus sí viajó con muchísimas personas. Ahora estamos al lado de otro Expreso 5. Se fueron pillando, quedamos juntos. Eso también pasa acá en Lima. Los buses quedan pegados, eso me suena de alguna parte. Desde aquí no paramos más hasta el final en Naranjal. La última parte del viaje transcurre tranquila. Yo estoy contento porque he cumplido lo que quería. Cuando planifiqué el viaje a Lima, tuve que elegir si conocer el Metropolitano o la línea 1 del metro. Y me quedé en Barranco para hacer este viaje. Pasaron los días desde que compré el boleto de avión y ahora estaba aquí disfrutando de estos buses, de conocer la experiencia, de retratar también parte de la rutina, las vistas de muchos peruanos y muchos pasajeros. Que eso es lo rico que tiene el transporte público, que puedes conocer la ciudad, pero también cuando tomas fotos o grabas o documentas estas cosas, en el fondo estás retratando una parte de la vida de las personas y pueden sentirse que están ahí, puedes conectar con ellas, conocerlas mejor, quererlas. Los viajes nos hacen más humanos. La última parte del viaje es más lenta, hay varios buses estacionados cerca del terminal Naranjal. Eso es algo importante de notar, aunque lo veremos mejor en el mismo terminal. Estos buses articulados funcionan con un esquema de bus troncalo principal. Este sería un bus troncalo principal y un bus alimentador. Pero esos buses alimentadores llevan gente solo a los extremos. A Matelini en el sur, que es la última estación del sur, y Naranjal en el norte. No hay buses alimentadores en las otras estaciones, aunque sí están los estacionamientos de bicicletas en Plaza de Flores y en Naranjal. Yo creo que los limeños que vean esto podrán enriquecer más la experiencia con sus vivencias, comentarios y observaciones. Un bus alimentador es un bus que va a los barrios, a los sectores residenciales y conecta a las personas con estas vías del servicio principal. Hemos llegado al terminal Naranjal, la primera o última estación de este bus,
donde el bus Expreso 5 tiene un andén o plataforma de descarga, que ahí todos tenemos que bajar porque el servicio terminó. Esto es el interior de este bus articulado King Long y Tatsa. Lo que pude grabar con esta maravilla de video, pude hacer el mapa de asientos, el interior, porque no había muchas fotos o videos en internet. Todo el bus tiene asientos de plástico, son asientos Fainsa, el bus no tiene aire acondicionado. Y bueno, así es por dentro este bus articulado del Metropolitano de Lima. Para cerrar, les cuento un poco del terminal Naranjal. En este terminal hay plataformas con número y cada una tiene un servicio. La plataforma 3 tiene el Super Expreso Norte y para allá hay otras plataformas. En el embarque 1 sale el Expreso 2 y el Expreso 5. Aparece la infografía con las estaciones donde para cada servicio, ahí sabes si te sirve o no. Y esa parada del bus Expreso 5 estaba llena de gente, una fila enorme que no cesaba nunca, la gente iba llegando, los buses salían llenos hacia Plaza de Flores. Fue muy afortunado tomarlo desde el sur, porque acá se ve complicado para subir y encontrar ese asiento panorámico o viajar cómodo. En los andenes de las orillas llegan los buses articulados y en el medio hay unos torniquetes para entrar a otros andenes o embarques. Esos andenes son de servicios alimentadores y van desde Naranjal hacia distintos barrios. Los buses naranjos son midibuses de 8,50 metros, son más cortos, y los buses amarillos son de 12 metros. El color indica el tamaño, aunque los dos hacen el mismo tipo de servicio alimentador. Me hubiera gustado probarlos o conocerlos, pero no tenía mucho tiempo. Con esto me despido. Fue un viaje grato, lo pasé súper bien, conocí muchas cosas nuevas. Espero que lo hayan disfrutado, que tengan bonito día, que Dios los bendiga mucho y nos veremos en más aventuras y viajes. Gracias por la sintonía y que estén muy bien. ¡Chau!